Mis amores, siéntense. Lo que les voy a contar hoy empezó en un aeropuerto. Fue en Cancún. Sala de embarque del módulo C. Una mujer de 34 años con el boleto de conexión en la mano y un café que ya estaba frío. Lorena Saldívar. Vestido beige, cabello recogido, cansancio de esos que no se duermen. Viajaba de Campeche a la Ciudad de México, escala corta, hora y media. Eran las 7:20 de la mañana. Eran las 7:20 de la mañana cuando Lorena levantó la vista del celular. No por nada. Por instinto. Ese instinto que tenemos las mujeres, y ustedes, queridas, saben perfectamente de lo que hablo, cuando el cuerpo reconoce algo antes de que la mente entienda. Y lo vio. A 12 metros. Cafetería del módulo C. Un hombre de traje oscuro pidiendo un americano. Riendo con una mujer que ella no conocía. Y ese hombre llevaba 3 años muerto. Lorena lo había enterrado. Con traje. Con féretro. Con 14 personas alrededor de la tumba y un padre de Mérida recitando los salmos. Ella había llevado a su hija de 4 años, Julianita, al cementerio cada 15 días durante 36 meses. Le había puesto flores nuevas. Le había hablado en voz baja. Y ese hombre que reía en la cafetería, mis lindas, era su marido. El café se le cayó a Lorena de la mano. No se rompió, era un vaso de cartón, pero la tapa saltó y la bebida se desparramó en la alfombra gris del aeropuerto. Ella ni se movió a limpiar. Ni siquiera pestañeó. Porque el hombre de la cafetería había volteado la cabeza. Y durante 3 segundos que les juro, queridas, son más largos que cualquier otro, la miró también. Diego Arismendi Peralta. 38 años. Su marido. El hombre con el que ella se había casado en la Catedral de Mérida en 2015. El padre de Julianita. El hombre que supuestamente había muerto de un infarto agudo en la UCI de la clínica Arismendi el 17 de agosto de 2022, a las 4:12 de la madrugada, con su hermana Maricruz sosteniéndole la mano. Era él. Era él con los mismos ojos verdes que Juliana había heredado. Con la misma cicatriz en la ceja izquierda que se hizo a los 10 años jugando fútbol. Con el mismo gesto de pasarse la lengua por el labio superior cuando estaba incómodo. Era él. Y él la reconoció. Lorena lo vio reconocerla. Le vio el segundo exacto en que la máscara se le cayó. Dejó de reír. Bajó el vaso. La piel del cuello se le puso blanca como una sábana. Dijo algo rápido a la mujer que estaba con él, una rubia platinada de unos 30 años, con maleta de rueditas color rosa, y puso dinero sobre la barra. Y se fue caminando. Rápido. Muy rápido. Pero sin correr. Como un hombre que sabe exactamente a dónde va y que no puede mirar atrás porque si mirara atrás, admitiría que está huyendo. Lorena se quedó inmóvil 30 segundos más. Después todo lo demás pasó muy rápido. Tomó la mochila. Dejó el café en el piso. Caminó hacia la cafetería del módulo C con pasos largos, casi corriendo. La rubia de la maleta rosa todavía estaba ahí, terminando el café. Lorena pasó a su lado sin mirarla y siguió hacia el pasillo por el que Diego había desaparecido. Lo vio al fondo, cerca de la puerta de embarque del módulo de casi corriendo ya. Con el portafolio apretado contra el pecho. Lorena aceleró. Corrían los dos. Él adelante, ella atrás, entre familias con carritos y ejecutivos con laptops. Una señora con 2 niños le pasó por delante y Lorena la esquivó. Un carrito del aeropuerto casi la atropelló. Ella siguió. Y de repente Diego se perdió. Fue en la escalera eléctrica descendente, cerca de la zona de llegadas internacionales. Lorena llegó 3 segundos después. Miró para abajo. Escaneó los pasillos. No estaba. Diego había desaparecido. Se paró. Le temblaban las rodillas. Miró el reloj, 7:43 de la mañana. Faltaban 15 minutos para que cerraran el embarque de su vuelo a la Ciudad de México. La voz del altavoz ya estaba llamando. Pasajeros del vuelo Aeroméxico 461 con destino a la Ciudad de México, favor de presentarse en la puerta de embarque B12. Lorena escuchó la llamada. La escuchó clara. Y se sentó en una banca de metal en medio del aeropuerto. Sacó el celular. No para llamar a la aerolínea. No para avisar que iba a perder el vuelo. Sacó el celular para abrir la galería de fotos. Fue directa a la carpeta Diego, diciembre de 2021.
La última Navidad juntos. Abrió una foto específica. Un primer plano. Diego en el porche de la casa de Mérida, con una copa de sidra, riendo. Lorena alejó la foto con los dedos. Acercó. Volvió a alejar. Era el mismo hombre. Exactamente el mismo hombre. Mis amores, ¿se imaginan ustedes? ¿Se imaginan estar sentada en una banca de aeropuerto viendo una foto vieja de un muerto, sabiendo que el muerto acaba de comprarse un americano a 12 metros de donde ustedes estaban? A mí se me hiela la sangre solo de contárselos. A mí. Yo he oído muchas historias en mi vida. Historias de traición, historias de crueldad, historias de familias rotas. Pero esta, queridas, es una de las que más me ha quedado por dentro. Porque aquí no hubo una traición. Hubo 3 años de traición. 3 años. 3 años de una mujer llorando en un cementerio por un hombre que estaba vivo. ¿Y ustedes qué harían, mis amores? ¿Se habrían quedado en el aeropuerto o habrían tomado el vuelo? Cuéntenme abajo, porque lo que Lorena hizo en las siguientes horas, y en los siguientes meses, es algo que nadie, creería si no lo estuviera contando con hechos y con papeles. Sigamos. Para entender cómo una mujer llega a ver a su marido vivo en un aeropuerto después de 3 años de luto, hay que volver atrás. A agosto de 2022. A Mérida. Diego Arismendi Peralta tenía 35 años y una red de 3 clínicas privadas en el sudeste mexicano. Las clínicas Arismendi eran el orgullo familiar. Abuelo médico. Papá médico. Diego no era médico, era administrador, pero heredó la presidencia del grupo cuando don Ignacio, el padre, se retiró. Lorena tenía entonces 31 años. Daba clases de inglés en el Colegio Americano de Mérida. Había conocido a Diego en una boda 7 años antes, la boda de una prima de ella que se casaba con un primo de él, y se enamoraron en 4 meses. Se casaron en 2015 en la Catedral de Mérida. En 2018 nació Juliana. La familia Arismendi nunca quiso mucho a Lorena, bonita, pero sin patrimonio, decía Maricruz, la cuñada, a sus amigas del club, pero al menos no la insultaba abiertamente. El matrimonio con Diego, al principio, iba bien. Casa en el barrio norte. Coche para ella. Juliana en kinder privado. Cada agosto las vacaciones en Playa del Carmen. Pero en 2021 algo empezó a cambiar. Diego viajaba más. Decía que era por las clínicas. Lorena aceptaba. Diego dormía en el despacho algunas noches. Decía que era por los contratos con las aseguradoras. Lorena aceptaba. Diego empezó a recibir llamadas a la 1 de la mañana que contestaba en el baño, con la puerta cerrada. Lorena, y esto, mis amores, es lo que me mata, Lorena dejó de preguntar. Yo quise confiar, le diría ella a don Bernardo Trujillo 3 años después. Yo quise ser la esposa que confía. Ay, chicas. Ay. Eso lo hemos vivido tantas. Tantas de nosotras hemos querido ser la esposa que confía. Y ya saben lo que pasa cuando una confía de más. Ya saben. El 17 de agosto de 2022, Lorena recibió la llamada a las 5:40 de la mañana. Era Maricruz. Llorando. Lorenita, mi amor, tienes que venir. Diego se puso muy mal. Está en la clínica. En la UCI. Lorena dejó a Juliana con su mamá y manejó los 12 kilómetros desde su casa hasta la clínica Arismendi. Cuando llegó, Maricruz estaba en el pasillo. El doctor Portillo estaba en el pasillo. 2 enfermeras estaban en el pasillo. Todos con cara de haber llorado. Lorenita no llegó. Tuvo un infarto masivo. Hicimos todo lo que pudimos. Lorena cayó de rodillas. Ahí, en el pasillo de linóleo blanco. El doctor Portillo la abrazó. Maricruz la abrazó. Las enfermeras la abrazaron. Le enseñaron el cuerpo. El cuerpo estaba en una camilla de la morgue interna de la clínica. Tenía sábanas blancas hasta el cuello. Los ojos cerrados. La cara ligeramente azulada. Era él. Era, les juro, mis lindas, era él. O alguien exactamente igual a él. Lorena lo tocó. Tocó la mano derecha. Estaba fría. El anillo de casada estaba ahí. Maricruz le dijo suavemente, mi amor, el protocolo es que el cuerpo vaya directo a la funeraria. Te vamos a dar sus cosas. Su reloj. Su cartera. Su anillo.
Todo en un sobre. Y le entregaron un sobre. Ahí. Con el reloj. La cartera. El anillo. Lorena se llevó el sobre a la casa. No lo abrió durante 2 días. El entierro fue el 19 de agosto. Féretro cerrado, por el estado del cuerpo, dijo el doctor Portillo. 14 personas. El padre de Mérida. Los salmos. Y una viuda. Y una hija de 4 años que preguntaba cuándo regresaba papá. Lorena no habló con nadie de la familia Arismendi más de lo necesario después de eso. No porque los odiara. Porque no tenía fuerzas. Maricruz se encargó de todo el papelerío. El doctor Portillo firmó el acta de defunción. La clínica le ofreció a Lorena un bono de condolencia de 1 millón de pesos, que ella aceptó sin leer los documentos. Maricruz le ofreció comprarle la parte que a Lorena le correspondía de la casa familiar en Mérida. Lorena aceptó. Le ofreció también comprarle la parte simbólica de las clínicas para cerrar el ciclo. Lorena aceptó eso también. Firmó todo. Sin leer. Por cada papel que firmó, Maricruz le pasaba un Kleenex. 3 meses después, Lorena tomó una decisión. No podía quedarse en Mérida. Cada calle le recordaba a Diego. El colegio americano le recordaba a Diego. El supermercado le recordaba a Diego. Juliana lloraba por el papá cada vez que pasaban frente al parque donde él la columpiaba los sábados. Lorena decidió irse a Campeche. Campeche está a 2 horas de Mérida. Es más tranquila. Más barata. Una ciudad colonial pequeña, donde nadie la conocía. Buscó trabajo en lo que encontrara. Un despacho notarial la contrató como auxiliar, trabajo de archivo, escaneo de documentos, atención al cliente. Pagaba poco pero daba estabilidad. Lorena puso a Juliana en un colegio público decente. Alquiló un departamento en el centro. Aprendió a cocinar con menos. Aprendió a vivir con menos. Aprendió a ser viuda. Y durante 3 años, mis amores, Lorena Saldívar enterró su pasado, poquito a poquito, con una disciplina que daba ternura y pena al mismo tiempo. Pero había cosas. Siempre había cosas que a Lorena no le terminaban de cuadrar. Cosa número 1. El doctor Portillo nunca le dio una copia del acta médica completa. Solo el acta de defunción. Lorena la pidió 3 veces durante los primeros meses, es para un trámite del seguro, decía, y las 3 veces Maricruz le respondía que estaba gestionándose. Nunca llegó. Cosa número 2. Lorena, en Campeche, empezó a trabajar con papeles notariales todo el día. Documentos de defunción. Testamentos. Herencias. Y un día, sí, mis lindas, un día cualquiera en la oficina, Lorena entendió algo que la dejó callada 3 horas. Entendió que en un acta de defunción mexicana auténtica, siempre aparece el folio del CURP del difunto verificado. Siempre. El acta de Diego que ella tenía el folio en blanco. Pendiente de verificación, decía. Cosa número 3. En 2023, una vecina de Lorena en Campeche, que había estudiado en Mérida y conocía a Diego de vista, le dijo un día, muy casual, mira, vi a alguien idéntico a tu esposo en una foto de Instagram. En Cartagena. Qué coincidencia más rara, ¿no? Lorena le pidió la foto. La vecina se la mandó. Lorena la miró 5 minutos. Era él. Les juro, era él. Pero Lorena se dijo, no. Yo ya no puedo pensar en eso. Si no es él, me vuelvo loca. Si es él, me vuelvo loca. Y borró la foto del celular. Pero no la borró de la mente. Cosa número 4. El anillo. El anillo de casado que Maricruz le entregó en el sobre. Lorena lo había guardado en un portajoyas de madera al lado de la cama. Una noche, después del incidente con la foto de Cartagena, Lorena lo sacó. Lo miró con lupa. Lo pesó en la balanza digital de la cocina. Y se dio cuenta de que no era oro. Era latón dorado. Un anillo de bisutería. Lorena sintió un frío en la espalda que no se le quitó por 3 días. Pero no hizo nada. Se dijo que tal vez Diego había perdido el anillo original en alguna parte, y que lo habían reemplazado por uno barato. Se dijo 1000 cosas para poder seguir respirando. Y siguió respirando. Hasta que, 2 años después, vio al hombre en el aeropuerto de Cancún. Sí, queridas. Lorena no era tonta. Lorena venía ya armando un rompecabezas durante 3 años, sin darse permiso a sí misma de llamarlo rompecabezas.
como mucho se permitía pensar coincidencias raras. Pero todas las piezas estaban ahí, guardadas. Lorena Saldívar, la mujer que archivaba cada recibo en carpetas por fecha, también archivaba cada duda. Cada una. En carpetas mentales. Y esa mañana del aeropuerto de Cancún, cuando vio a Diego vivo pidiéndose un americano, las carpetas mentales se abrieron todas al mismo tiempo. Lo que pasó en las horas siguientes fue lo contrario de lo que el doctor Portillo, la señora Maricruz y el señor Diego Arismendi habían planeado durante 3 años. Lorena no tomó el vuelo a la Ciudad de México. Se quedó en Cancún. Fue al módulo de policía del aeropuerto, Agencia Federal de Investigación, sucursal AICM Cancún, y pidió hablar con un oficial. El oficial que la atendió se llamaba Ramiro Cárdenas, tenía 42 años y 13 en el servicio. Lorena le contó todo. Despacio. Con fechas. Sin llorar. El oficial Cárdenas la escuchó. Tomó notas. Le pidió identificación. Le pidió el acta de defunción. Lorena la tenía, siempre la llevaba en su mochila, junto con los documentos de Juliana, porque en Campeche se la pedían para beneficios escolares. El oficial Cárdenas vio el folio corp en blanco. Levantó la ceja. Señora, ¿me permite conservar esto? Lorena le pasó el acta. ¿Y, tiene usted por casualidad las cámaras del aeropuerto de esta mañana revisadas? El oficial Cárdenas sonrió muy brevemente. Señora, eso se lo confirmo en 2 horas. Por favor, quédese aquí. 2 horas después, el oficial Cárdenas volvió con una carpeta. Adentro había 8 capturas de pantalla de las cámaras del módulo C, todas de las 7:19 de esa mañana. En 7 de ellas se veía al hombre del traje oscuro. En la 8ª, la clave, se veía al hombre cruzando el control migratorio con pasaporte guatemalteco a nombre de Diego Ramos Pineda. El oficial Cárdenas le puso la captura delante a Lorena. Señora, ¿es este el hombre que usted identificó? Lorena miró. Asintió. Bien. Porque este pasaporte fue emitido en 2022 en la Embajada Guatemalteca de Ciudad de Belice. Y según nuestros registros migratorios, el señor Ramos Pineda entra a México cada 3 o 4 meses para pasar 2 o 3 días en Cancún. Siempre en avión privado o en vuelo regular. Siempre con la misma mujer, Soraya Navarrete, nacida en Quintana Roo en 1994. La rubia de la maleta rosa, susurró Lorena. La rubia de la maleta rosa, confirmó Cárdenas. Y empujó otra carpeta por el escritorio. Señora Saldívar, lo que estoy a punto de mostrarle la va a alterar. Pero necesito que la vea. Era el expediente oficial de la defunción de Diego Arismendi Peralta, hecho en 2022 en Mérida. El oficial Cárdenas marcó con el dedo 3 cosas: la firma del doctor Portillo, que coincidía con otras actas ya investigadas por fraudes, la ausencia del folio CURP verificado, y, aquí, mis amores, aquí, una anotación que Lorena jamás había visto: cuerpo cremado el mismo día, 17 de agosto de 2022, a las 18 horas, sin presencia de familiares directos. Lorena frunció el ceño. Eso no puede ser. Yo enterré un féretro en el Panteón de Mérida. Claro que sí, señora. Enterró usted un féretro. El cuerpo que hubo que cremar antes, si es que lo hubo, no era el de su marido. Ahí, queridas. Ahí estaba el momento. Lorena Saldívar, viuda modelo, archivadora obsesiva, mujer que lloró 3 años en el cementerio de una mentira, entendió en ese segundo exacto que había enterrado a un desconocido. Que su hija de 7 años le había hablado a una lápida vacía. Que el padre de la catedral había rezado por un hombre que no estaba muerto. Y entendió algo más. Entendió que no había sido una sola persona. Habían sido 3, por lo menos. Maricruz. El doctor Portillo. Y Diego. Esa misma tarde, el oficial Cárdenas elevó el caso a la Fiscalía Federal. Lorena, por recomendación suya, llamó a don Bernardo Trujillo, el notario de Campeche, el jefe del despacho donde ella trabajaba, y le contó todo. Don Bernardo tenía 64 años, una cara seria y manos grandes. Escuchó a Lorena sin interrumpir durante 22 minutos. Cuando ella terminó, don Bernardo se levantó, fue al archivador, sacó un tomo de códigos penales y civiles, los puso sobre la mesa, y dijo una sola cosa. Lorenita, eres mi empleada desde hace 3 años. Y desde hoy eres también mi cliente más importante. Esto lo vamos a ganar. Pero tú tienes que confiar en mí. Lorena asintió. Don Bernardo no cobró un solo peso a Lorena.
Tú me has ayudado a organizar 4.000 documentos en 3 años. El honorario ya me lo pagaste. En las semanas siguientes, don Bernardo contrató a un despacho penalista de Ciudad de México para que llevara la parte federal del caso, coordinó con la fiscalía la presentación de pruebas, y acompañó a Lorena a todas las diligencias. En 3 semanas exactas, la red completa colapsó. La fiscalía coordinó con las autoridades de Belice un operativo conjunto. Diego Arizmendi Peralta, viviendo en una villa de playa en San Pedro, Ambergris Calle, junto a Soraya Navarrete y con 46 millones de pesos en cuentas desde 2022, fue arrestado un martes por la mañana cuando salía a tomar café en el malecón. Soraya fue detenida en el momento, colaboró de inmediato con las autoridades en cambio de inmunidad parcial, y aseguró, y esto, mis amores, tiene su lado trágico, que ella no sabía que Diego estaba casado cuando lo conoció en el resort de Cancún en 2019. Él me dijo que era soltero, declaró Soraya ante el Ministerio Público. En 2022 me dijo que se iba a divorciar de una novia que tuvo en México. Nunca me dijo que tenía hija. Cuando descubrí las fotos de Juliana en su laptop hace 6 meses, él me dijo que era su sobrina. Ah, la gran descarada del cuento, se dirán ustedes. Yo no estoy tan segura, queridas. Yo pienso que Soraya era otra engañada más. Una engañada con más culpa que Lorena, claro, una engañada que durmió con un hombre casado y que aceptó una boda falsa en Belice sin demasiadas preguntas, pero una engañada al fin. Diego Arizmendi Peralta engañó a tantas mujeres en esta historia, chicas, que a veces hay que preguntarse, ¿quién no fue engañado en esta familia? Soraya perdió todo y volvió a Cancún sin un peso. Trabaja ahora en una zapatería del centro. Aparece aún en los medios cuando el caso vuelve a ser noticia. Ya no es rubia. Maricruz Arizmendi Peralta fue detenida exactamente 20 minutos después de Diego, en Mérida. Estaba en su consultorio privado, atendiendo a una paciente. La policía entró sin drama. Le leyeron los cargos: asociación delictuosa, apropiación indebita, fraude procesal, falsificación de documento público, abandono de menor en concurso. Maricruz no lloró. Maricruz pidió un abogado. Maricruz fue trasladada al penal de Mérida donde cumple hoy, al escribir esta historia, prisión preventiva oficiosa. La clínica Arizmendi fue intervenida por la autoridad sanitaria y su licencia suspendida provisionalmente. La casa familiar de los Arizmendi en Mérida fue puesta bajo congelamiento patrimonial. El doctor Carlos Portillo Mejía, que había asignado el acta de defunción falsa en 2022, intentó huir. Intentó cruzar la frontera de Subteniente López hacia Belice el mismo día de los arrestos. Diego alcanzó a llamarle desde la detención y el muy galán trató de salvarse. Fue detenido en la caseta migratoria con 3 maletas llenas de efectivo y 2 pasaportes. Hoy está procesado por asociación delictuosa, falsificación de documento médico, fraude y cohecho. Su título de médico le fue revocado. La clínica Arizmendi cerró durante 6 meses para auditoría completa. ¿Y Lorena, mis amores? ¿Lorena qué hizo? Lorena hizo lo que hace una mujer archivadora cuando finalmente tiene todo el archivo en la mano. Presentó una demanda civil para anular todos los actos jurídicos firmados bajo dolo en 2022. Las ventas simbólicas de su parte de la casa. Las firmas que renunciaban a las clínicas. El bono de condolencia que había sido una compra de silencio. Todo. En 7 meses, el juez civil de Mérida le dio la razón. Todos los actos fueron declarados nulos. Lorena fue reconocida como titular legal del 50% del patrimonio de Diego, por régimen matrimonial, y, con Diego preso y la familia Arizmendi desacreditada por el escándalo público, Lorena terminó controlando la totalidad de las clínicas familiares por decisión del Consejo. Maricruz estaba en prisión. Don Ignacio, el viejo patriarca, había muerto en 2021. Lorena era lo único que quedaba en pie con apellido legítimo. La clínica Arizmendi de Mérida se reabrió 8 meses después, completamente reformada, con un nuevo director médico limpio, con un nuevo protocolo de ética, y con un letrero en la entrada que Lorena pidió personalmente. Esta clínica pertenece a Juliana Arizmendi Saldívar. El fideicomiso queda protegido hasta que ella sea mayor de edad. Sí, queridas. Lorena no se quedó ella con las clínicas. Las puso a nombre de su hija en un fideicomiso, porque en esta familia, después de lo que había pasado, Lorena quería que la única heredera legítima fuera la única persona que jamás hizo daño a nadie. Una niña de 7 años que quería saber por qué papá seguía sin venir al cumpleaños. Y ahora, mis amores, la parte más difícil de toda esta historia. Porque Juliana tuvo que saber. Lorena tardó 2 meses en decidir cómo contárselo.
Habló con una psicóloga infantil en Mérida, una mujer seria, sin relación con los Arizmendi. La psicóloga le dijo: señora Saldívar, la verdad siempre es mejor que la mentira, pero la verdad tiene que ir en dosis. Su hija es muy pequeña. Empiece por lo más importante. Y Lorena empezó por lo más importante. Una tarde de sábado, en el departamento nuevo que Lorena había rentado en Mérida para estar cerca de los tribunales, Lorena sentó a Juliana en el sofá. La abrazó. Le dijo: Julianita, tengo que contarte una cosa. Papá no murió. Papá nos mintió. Papá se fue a vivir con otra persona y nos dejó pensando que se había muerto. Está en la cárcel ahora, porque eso que hizo está mal. No vas a ver a papá en mucho tiempo. Pero quiero que sepas una cosa, mi amor, papá mintió. Pero mamá no mintió. Y tú y yo, pase lo que pase, siempre vamos a decirnos la verdad. Juliana, 7 años, escuchó todo muy callada. Después de un minuto completo sin decir nada, preguntó: ¿entonces las visitas al cementerio eran por nada? Lorena se tuvo que morder la boca para no llorar. Sí, mi amor. Eran por nada. Perdóname. Juliana se lo pensó otro minuto. Después dijo algo que Lorena, queridas, no va a olvidar en su vida. Mami, entonces ese señor de la clínica donde lloraste tanto también me mintió a mí. Lorena asintió. Entonces yo no estoy enojada contigo, mami. Yo estoy enojada con él. Con papá y con el señor de la clínica. Contigo no. Y Juliana abrazó a su mamá. Y Lorena, por primera vez en 3 años, lloró sin hacérsela fuerte. ¡Ay, mis lindas! ¡Ay! Yo cuando supe esta parte de la historia tuve que parar de escribirla 2 días. 2 días. Porque hay algo en una niña de 7 años entendiendo el mundo adulto con esa precisión que te parte el corazón y te lo reconstruye al mismo tiempo. Juliana entendió. Sin drama. Sin confusión. Estoy enojada con él. Contigo no. Fíjense ustedes, queridas, fíjense bien, qué claridad tienen a veces los niños para ver quién mintió y quién no. Yo particularmente creo, y esto me lo guardo para decirles a ustedes, yo creo que Lorena ganó esta historia no cuando Diego fue arrestado. No cuando Maricruz fue a prisión. No cuando recuperó el patrimonio. Lorena ganó esta historia el día en que su hija de 7 años la miró a los ojos y le dijo: contigo no. Eso, chicas, es la justicia de verdad. Diego Arizmendi Peralta fue sentenciado 1 año después a 18 años de prisión por fraude procesal, falsificación de identidad, falsificación de documento público, abandono de familia y asociación delictuosa. Cumple condena en el Cerezo de Mérida. Lorena jamás lo visitó. Juliana tampoco. La psicóloga recomendó que, cuando Juliana fuera mayor, quizás a los 15, 18 o nunca, ella sola decidiera si quería ver al padre. Soraya Navarrete trabaja hoy, como les conté, en una zapatería de Cancún. Le dio una entrevista a una revista en 2024 donde contó su versión. La revista la tituló La otra engañada. Soraya pidió disculpas públicas a Lorena. Lorena jamás respondió. Maricruz Arizmendi Peralta cumple 10 años en el penal femenil de Mérida. Pidió visitar a Lorena. Lorena dijo que no. El doctor Carlos Portillo Mejía cumple 11 años en un penal federal. Perdió todo. Don Bernardo Trujillo, el notario de Campeche, sigue llevando su despacho. Dice que Lorena fue la mejor alumna que tuvo. Lorena mantiene una relación profesional con él, y le encargó la administración del fideicomiso de Juliana. Le paga lo que correspondería a un despacho importante. Don Bernardo acepta, pero solo porque Julianita lo vale. Y Lorena vive hoy en Mérida. En una casa nueva, no en la mansión Arizmendi, que vendió apenas pudo. Una casa de 2 pisos, sencilla, con jardín. Juliana va a un colegio bilingüe. Lorena volvió a dar clases de inglés, por gusto, porque ya no lo necesita. Los fines de semana tiene un club de lectura con 3 amigas que conoció en Campeche. Ninguna de ellas la trata como la mujer del caso Arizmendi. Ninguna. Y cada 17 de agosto, Lorena no va al cementerio. Lorena va con Juliana al mar. A Progreso. Y comen ceviche. Y ven el atardecer. Y no hablan del papá. Hay un detalle más, mis amores. Un detalle pequeño pero que me parece que cierra esta historia con dignidad. El anillo de bisutería, el anillo de latón dorado que Maricruz le dio a Lorena en el sobre, Lorena lo tiró. Lo tiró al mar una tarde cualquiera, sin ceremonia.
No me merecía un entierro. El anillo original de oro, con las iniciales Diana O grabadas y la fecha de la boda, 14 de marzo de 2015, Lorena lo recuperó. Estaba en un cajón de la villa de San Pedro, en Belice. La policía beliceña lo devolvió a las autoridades mexicanas, y las autoridades mexicanas se lo devolvieron a Lorena en una audiencia judicial. Lorena lo miró 2 minutos. No lloró. Fue al mercado de artesanía de Mérida, y una platera local lo fundió delante de ella. Con el oro hizo un dije pequeño en forma de barca, un velero mínimo. Lorena lo mandó engastar en una cadena delgada, y se lo regaló a Juliana por su 8º cumpleaños. Esto, mi amor, le dijo, era el anillo del papá. Pero ahora ya no es un anillo. Es una barca. Para que, si alguna vez te sientes perdida, te acuerdes de que tú y yo siempre vamos a encontrar el camino de vuelta. Juntas. Y Juliana, mis lindas, hoy con 9 años, todavía lo lleva puesto. ¿Y ustedes, mis amores? Ustedes habrían tenido la paciencia de Lorena de construir el caso durante semanas, con oficiales y notarios y jueces, sin estallar en el aeropuerto y sacudir al muy cínico delante de todo el mundo? ¿O ustedes habrían hecho otra cosa? Yo admito que yo no habría sido tan paciente. Yo creo que yo al señor Diego le habría arrojado el café encima antes de llamar a la policía. Pero quizás por eso Lorena ganó y yo solo cuento historias, ella pensó, yo reacciono. Cuéntenme abajo, chicas. Quiero leerlas. ¿Se imaginan ustedes en el aeropuerto de Cancún viendo a un muerto vivo? ¿Se quedarían o correrían? Díganme. Y si esta historia les llegó, si les pegó como a mí, si sintieron eso que sintió Lorena cuando la pequeña Julianita le dijo contigo no, ya saben qué hacer. Suscríbanse. Porque mañana vengo con otra historia que es tan distinta a esta, y al mismo tiempo tan parecida en lo que nos enseña. Nos vemos pronto, mis amores.